Buenas tardes, bienvenidos al Foro de la Cultura 2020. Hoy arrancamos esta cuarta edición bajo el lema Desde el Refugio. Girará en torno al cambio climático y al medio ambiente. La pandemia de la COVID-19 va a marcar también este Foro de 2020 porque alternaremos dos modalidades, la modalidad de conversaciones online y la modalidad de conversaciones presenciales. El Foro de la Cultura se va a desarrollar desde hoy hasta el próximo 15 de noviembre. Hoy arrancamos con las conversaciones online, que se desarrollarán hasta el jueves, y a partir de entonces llegarán las presenciales en Burgos, y eso sí, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Para dar el pistoletazo de salida a la cuarta edición, vamos a abordar el que es el tema fundamental que se está tratando en el ámbito internacional y que acapara todas las noticias en este año, que es la pandemia de la COVID-19. Bajo el título COVID-19 y cambio climático hacia una ecología de la enfermedad, nos vamos a adentrar en las relaciones del ser humano con la naturaleza y cómo esas interacciones tienen su repercusión en la generación de virus y también en la rápida propagación de los mismos. Para este primer diálogo contamos con el periodista y escritor noruego Lars Mittin, autor del Libro de la Madera, toda una revolución literaria que ha traspasado fronteras más allá de los países nórdicos y que anima a cientos de miles de lectores a reflexionar sobre las conexiones y la relación del ser humano con la naturaleza. Muy buenas tardes, Lars, y bienvenido a este Foro de la Cultura. Thank you. Gracias. Junto con Lars tenemos también a Carl Zimmer, científico, divulgador y reconocido columnista de New York Times, también colaborador de numerosas publicaciones científicas internacionales. Zimmer es autor de 14 libros, entre ellos se encuentra Un planeta de virus, que nos abre los ojos a la realidad biológica de nuestra relación con los virus, convivimos con ellos, forman parte de nuestra naturaleza. Buenas tardes, Carl, también bienvenido. Thanks for having me. Muchas gracias. Si les parece, comenzamos con esta charla, que como decía va a abordar esa relación de COVID-19 y cambio climático. Durante esos meses hemos hablado de muchísimas cuestiones vinculadas con el virus del coronavirus. Se ha hablado mucho del origen también del mismo. Se ha hablado de los pangolines, se ha hablado de los murciélagos, también de esas teorías de conspiración que hablan de que es un virus de laboratorio, pero de lo que a lo mejor menos se ha reflexionado es sobre la causa de este virus, por decirlo de alguna manera. Señor Zimmer, existe siempre en el desarrollo de virus, de microorganismos, de parásitos, una relación con el ser humano y una relación fundamentalmente en forma de ser humano y sus conexiones con la naturaleza, su forma de relacionarse con ella, sobre todo de explotarla, vamos a utilizar ese término. No sé si se puede considerar que esta pandemia de la COVID-19 es un toque de atención que nos ha dado la naturaleza, incluso una bofetada por el egoísmo humano. Well, I wouldn't anthropomorphize. Hombre, yo no antropomorfizaría la naturaleza, ¿no? Cuando intentamos entender el mundo natural, tenemos que entender también cómo somos también parte de ello, claro. Si te fijas un poco en las enfermedades emergentes, que son de mayor preocupación en la actualidad a los expertos médicos, el 70% de ellas proceden de otros animales. Sabemos de cuál es este origen en algunos casos. En este caso se habló de una transición, un salto de una especie a la nuestra. Y todas las pandemias, en realidad, que abordamos, no solamente el COVID, sino la gripe pandémica, todas ellas proceden también de especies animales. Por lo tanto, no es una novedad en el sentido de que el ganado, por ejemplo, y los animales salvajes son reservorios de muchos virus durante miles de años lo han sido, pero sí que está claro que se está acelerando este proceso y se puede ver que hay cada vez más enfermedades emergentes de este tipo. Hay varias nuevas cada año, estamos descubriéndolo. Y por eso necesitamos comprender qué actividades humanas generan esa aceleración o la impulsan. Eso está bajo nuestro control.
Es nuestra responsabilidad reducir esta tendencia. Y realmente no sería tan caro hacerlo por comparación con el coste increíble que está generando una única pandemia en estos momentos, ¿no? Tenemos que entender esa relación con la naturaleza y que las interrelaciones del ser humano con la misma tienen sus consecuencias, como lo estaba comentando. En numerosas ocasiones le hemos escuchado al señor Mitin hablar de que tal vez el ser humano observa la naturaleza como si fuese un parque recreativo. Nos impide saber cómo nos organizamos o cómo nos relacionamos correctamente con la naturaleza y nos impide ser críticos con algunos comportamientos que tenemos. Vamos a ver, yo creo que una conexión sana, saludable, buena con la naturaleza es vital para todos los seres humanos porque tenemos con una interacción próxima nos damos cuenta de cómo nuestra conducta afecta al mundo natural. No solamente a escala medioambiental, sino también en el sentido de participar en la forma en que las cosas crecen y en nuestra capacidad de cosechar frutos de la naturaleza. Seguramente podríamos ser más saludables como seres humanos, no solamente en el sentido tradicional o nuestra comprensión tradicional de la salud, sino también en nivel de mentalidad. Porque si estamos más próximos a la naturaleza, si somos capaces de apreciar. Bueno, a veces me cuesta encontrar las palabras en inglés, ¿no? Pero quiero decir que si, por ejemplo, nos damos cuenta de cómo la humanidad es parte del ciclo de las estaciones y aprendemos que todo en la naturaleza tiene sus propios ciclos y que son cambios naturales y entendemos eso, yo creo que, fijaros, hace algunas generaciones la gente estaba más próxima a esta observación, más cercana y a los eventos que hoy en día nos parecen grandes desastres o catástrofes. Quizás lo veían con una actitud más relajada, ¿no? Que hay que recuperar. Comentaba antes el señor Zimmer que las pandemias derivan la mayor parte tienen un origen animal. En este caso, y como ha ocurrido con otras, se esperaba, o los científicos y el mundo científico hace tiempo que esperaba que pudiésemos sufrir una pandemia de estas características. Se venía avisando, no es algo que nos pille, aunque a la sociedad le pille un poco a contrapié, desde el punto de vista científico no nos pilla tan de sorpresa. Lo único que no hemos hecho ha sido prepararnos, lo comentaba también antes, ni para evitarlo ni para estar preparados para abordar esta situación. No sé si es que en algún momento nos hemos creído invencibles o ajenos al desarrollo de la naturaleza como ser humano. Es cierto que los científicos sí que nos llevan advirtiendo algún tiempo acerca de este tipo de pandemias o de eventos. No estamos ante... O sea, parte de la tragedia es que esto no es efectivamente una sorpresa. Como periodista, yo he escrito artículos sobre esta cuestión, pues yo qué sé, desde hace ya más de 20 años. Pero tampoco estaba anunciando nada nuevo. Ha habido científicos que llevan hablando de estas cuestiones desde los años 90. Yo creo que el ejemplo más claro de esto fue el HIV, el VIH, porque ahí nos encontramos con un virus que parecía de haber aparecido de la nada en los años 80, de repente en Los Ángeles. Se presentan varias personas con un virus que no se había visto antes y que genera una enfermedad que nunca tampoco se había visto con anterioridad por parte de la medicina. Y entonces, bueno, se desataron las teorías conspiranoicas, como las vemos ahora también con el coronavirus. A quien le cuesta mucho creer que un virus nuevo puede propagarse por el mundo matando a miles, millones de personas, ¿no? Pero esto es algo que piensan que la pandemia se desata, digamos, por parte de algún genio malvado, de una manera descontrolada, sin pauta, ¿no? A quien dijo que esto lo ha creado la CIA, por ejemplo, o en el caso del virus del SIDA. Y se tardó varios años, o muchos años, en establecer exactamente las causas y la génesis de aquella epidemia.
un virus, perdón, que se había originado hace un siglo antes, casi, a principios del siglo XX, por causa de ciertas combinaciones de pistas. Se descubrió que en sus fases más primarias, a principios de la industrialización, fue por causa de la industrialización colonial del mundo salvaje. Más concretamente en África Central, cuando se construyeron los ferrocarriles, cuando se levantaron una serie de instalaciones industriales y actividades industriales en los bosques, pues allí los chimpancés y los monos tenían un virus y quienes los cazaban adquirieron ese virus. Probablemente había estado allí durante siglos, pero no había una red que conectara a ese virus y a esos animales con el mundo global, como ya se produjo a principios del siglo XX. Y por eso, si hubiéramos prestado atención a estas cosas, pues lo habríamos sabido ya hace un siglo. En el caso del VIH, sabemos que decenas de millones de personas murieron a consecuencia de esta enfermedad. Por eso digo que nuestra relación tan problemática con la naturaleza no empezó en el año 2020. El origen del VIH es un ejemplo magnífico de cómo estas disrupciones de la naturaleza pueden conducir a pandemias globales en la especie humana. Y esto ya sucedió, como digo, a principios del siglo XX. Así que de manera repetitiva vemos este tipo de tendencias si prestamos atención, ¿no? Pero en muchos países, pues lo que ha pasado es que ha habido grandes progresos médicos que nos han hecho despreocuparnos un poco de estas enfermedades. En los Estados Unidos, por dar un ejemplo, mis abuelos, la generación de mis abuelos, tenían muchísimo miedo de la polio. Cada verano había niños que se paralizaban de por vida o quedaban paralíticos de por vida por culpa de la poliomielitis. En los Estados Unidos empezó en torno a al año 16 y luego un año tras otro era el terror, ¿no? Y luego se descubrió la vacuna de la polio que fundamentalmente erradicó esta enfermedad. Hay personas que llevan todavía las cicatrices de la polio, pero bueno, se nos ha olvidado. Y nos da la sensación de que ya no es nada problemático, que no nos va a pasar algo parecido. E incluso hay gente que empieza a pensar, ¿para qué me voy a vacunar? Yo no veo la polio, no veo la difteria, ¿para qué me voy a vacunar? ¿No? Es invisible. Así que si generamos cierta conciencia más allá de la percepción inmediata de ese mundo invisible de los virus y de nuestra propia relación con la naturaleza, yo creo que estaríamos en una posición mucho más saludable. Hablaba precisamente de que todos los avances tecnológicos nos han hecho en algún caso olvidarnos de lo que hemos pasado o incluso despreocuparnos y pensar que todo el avance tecnológico y los desarrollos económicos nos van a hacer casi superar cualquier mal que pueda generarse, como los que ya hemos pasado. Lo que a lo mejor no hemos acabado de reflexionar es que con toda esa evolución también tecnológica, económica, estamos generando otro tipo de problemas que se nos aventuran a veces mucho más grandes y más complicados de abordar y con los que todavía no tenemos esas herramientas para controlarlos y para superarlos. Sí que tenemos las herramientas para controlarlos. Hay herramientas muy concretas y nos lo dicen los científicos una y otra vez. Hay un informe, por ejemplo, de la plataforma intergubernamental científica. Sacaron un informe hace poco en el que se explicaba cómo la protección de la vida salvaje y la monitorización de los virus y tener sistemas, digamos, operativos, pueden reducir de manera sistemática el daño de las pandemias. O sea, sí que sabemos lo que hay que hacer y las herramientas están a nuestra disposición y no son tan caras. Así que en este informe al que me aludo se habla de que serían menos de 60.000 millones de dólares al año para el conjunto del mundo. Los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos están perdiendo 16 trillones de dólares
en costes por culpa de esta enfermedad del COVID-19. Solo un país. 16 trillones de dólares y solo un pequeño porcentaje de ese coste serviría para reducir de manera espectacular el riesgo de estas pandemias, o el impacto, mejor dicho. Tenemos el COVID-19, tendremos también el COVID-25, el COVID-30, es decir, los científicos ya nos han demostrado que los coronavirus sabemos dónde están en los murciélagos, en otras especies, están a la espera, digamos. Y hay muchos otros tipos de virus también acechando, digamos, ¿no? O sea que hay algo muy extraño con respecto al hecho de que tengamos las herramientas que los científicos nos los llevan diciendo durante décadas y nos llevan explicando cómo usarlas y, sin embargo, no queremos emplearlas a pesar de la enorme destrucción que hemos visto que genera el no utilizarlas. No sé cuál sería la razón que podríamos ver para no utilizarlas, si es que nos hemos considerado que podemos ir por delante y superar estas situaciones sin utilizar esas herramientas. No sé cómo lo ve el señor Meeting. Well, Bueno, tengo que decir que no es mi campo de especialización, ¿no? Pero lo que yo veo, desde un punto de vista muy general, es que, como Carl ha dicho, queremos pensar que el mundo es predecible, nos gusta verlo así, y solemos o tenemos tendencia a pensar que los problemas del pasado no se van a reeditar. Pero, sin embargo, si miramos la historia, vemos los mismos fracasos, el mismo tipo, aunque bajo formas distintas, ¿no? Yo pienso que quizás hay un pequeño defecto, una pequeña falla en nuestro planteamiento del futuro, en el sentido de que nunca tomamos las medidas para evitar nuestros fracasos. Cada generación, por lo demás, seguramente está condenada a cometer sus propios errores, pero seguramente no es una explicación de novelista, no es una explicación adecuada a lo que me preguntas. No sé si el señor Zimmer la tiene, esa explicación. Yeah, well, I mean, I think that, Sí, en mi opinión, Lars, yo creo que los novelistas sí que nos pueden ayudar a comprender el tipo de errores que cometemos o los futuros alternativos que nos aguardan. Porque cuando los científicos hablan, con mucha frecuencia hablan con terminología muy técnica, con un lenguaje muy árido, suelen no realzar la importancia de lo que dicen porque no ven el futuro con absoluta precisión, pero también pienso que en ocasión el mensaje de los científicos se pierde. Y yo creo que, en cierto modo, los libros, las películas, el cine, son una de nuestras esperanzas para salir de algunas de estas trampas. En fin, yo no quiero ser pesimista tampoco, no quisiera. Me gustaría más bien hablar de formas o pensar que hay formas de, bueno, pelearnos con nuestra relación, debatirnos o comprender mejor nuestra relación con la naturaleza y ocuparnos mejor de nosotros mismos como colectivo, como sociedad. Estamos ahora mismo ciertamente en una situación muy trágica, pero tenemos que encontrar formas de cambiar el panorama. Sí, y además yo creo que se puede pensar en la narración, en la narrativa, como un mecanismo de supervivencia del ser humano, porque si nos fijamos en la pauta, en el patrón de algunas de las más antiguas narrativas y también el patrón de historias que hoy en día seguimos disfrutando, hay una pauta que persigue un poco la instrucción, la educación de la generación siguiente. Pensemos en mitos muy antiguos
generalmente siguen esta pauta, la pauta del héroe que tiene que entrar en el mundo desconocido y enfrentarse a los enemigos y a los desafíos y generar también alianzas o buscar aliados y conquistar lo desconocido. Pero hay una parte muy intrigante, muy misteriosa de esta pauta, de este patrón narrativo, que a mí me gusta a veces recordar, y es el hecho de que estas historias, estas fábulas, nunca están completas hasta que el héroe regresa a su casa, a su hogar, a la caverna, y cuenta la historia a sus compañeros, a sus congéneres, a sus amigos, a su familia, cuenta lo que le ha pasado, lo que ha visto. Y me parece a mí que esta es una parte integral de esa tradición narrativa milenaria. Y por sí mismo, ese pequeño detalle me está diciendo a mí una cosa, y es que hay un cierto mecanismo de autoeducación y de educación de la próxima generación, sencillamente porque, como digo, las historias no se completan nunca hasta que el héroe regresa al hogar para dar consejo a las generaciones futuras. Además, me parece interesante que existe una cierta satisfacción al leer, al encontrarnos con historias por todo el mundo que siguen, digamos, esta pauta que a veces no es de ficción, conforme a la cual tú aportas tu conocimiento a la caverna, a la familia, a la tribu. Lo vemos, por ejemplo, en toda la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿no? En las del Señor de los Anillos, todas siguen ese patrón. Alguien vuelve va a lo desconocido, se enfrenta a problemas, pero luego regresa para impartir su lección. Yo creo, por lo tanto, y de manera muy sencilla, que la narrativa, el contar historias, el contar relatos, es también parte de nuestra forma de conquistar y de afrontar los problemas que nos acechan. Sí, yo creo que los virus y el cambio climático, estos dos temas que nos concitan en esta reunión, resultan difíciles para los narradores porque no hablamos de grandes monstruos tangibles que existen en nuestra escala de tiempo y de espacio. Los virus son increíblemente, inconcebiblemente pequeños y sin embargo pueden hacer copias de sí mismos dentro de copias en nuestro cuerpo. Eso es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Se ha propagado en cuestión de meses por todo el mundo. Es una escala, digamos, inconcebible. Eso es difícil transformarlo en un gran relato, ¿no? En un monstruo, en un Grendel, como en Beowulf, en una historia clásica. También el cambio climático, ¿no? Es algo que sucede, que no sucede, mejor dicho, en un segundo. No es como caerse de un precipicio, ¿no? Pero, en fin, recordemos las historias que nos contaban cuando éramos pequeños y luego nos hemos dado cuenta de que las cosas no son así. Pero hay algo intangible en todo caso. Son desafíos muy grandes para los cuentistas, para los narradores. Sí, sin duda. Son cosas que funcionan de manera muy lenta, son un tanto inquietantes, no ponen cara, no dan la cara, no son, digamos, el buen enemigo tradicional que puedes describir con comodidad. Yo creo que hemos visto un cierto cambio en la forma en que los periodistas, por ejemplo, los periódicos abordan esta cuestión. Por ejemplo, el tema de la gripe española. Pensemos en este tema. La tradición en aquella época era que los periodistas no describieran, digamos, el desastre personal o apenas lo hicieran, la tragedia personal de la pandemia. En la actualidad, y yo creo que esto es algo positivo, yo creo que los periódicos y los medios en general nos muestran o entran más en nuestra esfera privada. Y pienso yo que uno de los motivos por los que un desastre como la gripe española no se recordó de manera adecuada, por ejemplo, en Europa, fue sencillamente porque los medios de comunicación no lo dieron cobertura como la tragedia que era. Los medios de comunicación en aquella época mostraron, digamos, la visión del hombre mayor, del viejo, sobre el mundo. Las guerras, las bolsas, los mercados.
eran un poco como el tope, el culmen de la civilización, pero nunca se centraron en la tragedia privada. Sí, hace poco hablaba con otro escritor sobre el hecho de que en los Estados Unidos había una elección presidencial, hubo en el año 20, como ahora, ¿no? Y en el 20, en el 1920, esa gripe española del 18 acababa de terminar, ¿no? Se acabó, se disipó por sí sola y creando un sufrimiento y una tasa de muertes enorme en los Estados Unidos. Bueno, pues a mí me impactó mucho que este autor, bueno, se había molestado en investigar mucho esta cuestión y el impacto de aquella pandemia, ¿no? En aquella elección presidencial, y vio que prácticamente no había generado ningún impacto. Se hablaba del fin de la Primera Guerra Mundial, se hablaba de la economía, de la esperanza en que la economía mejorara, pero era la pandemia más grande que conocíamos en la historia moderna y no entró en aquel debate. Realmente hubo una estrategia consciente por parte del gobierno. El gobierno quería presionar a los medios de comunicación, a los periódicos, para que no escribieran demasiado sobre esa cuestión, para que lo dejaran estar tranquilo. Y de alguna manera, bueno, pues se convirtió en la tendencia. Aquí estamos, después de 100 años. Yo también hablo desde los Estados Unidos, justo antes de otra elección a la Casa Blanca, y esta pandemia es el tema número uno, sin duda ninguna. Es una pandemia que podría sacar del cargo al presidente de los Estados Unidos porque no ha sido capaz de abordarla y de gestionarla. En fin, es difícil hablar de aspectos positivos de una pandemia nueva, pero aquí hay una diferencia importante, ¿eh? Ambos coincidían en señalar que estamos ante un enemigo que podemos considerar, entre comillas, invisible para la sociedad, para la ciudadanía, y que por eso nos hace más complicado entenderlo, comprender de dónde viene y la magnitud que puede tener, pero observando la naturaleza podemos entenderlo, podemos verlo, como podemos comprender y ver el cambio climático, y esos enemigos dejan de ser tan invisibles. No sé si piensan que la pandemia de la COVID-19, buscándole esa parte más positiva, si es que se la puede encontrar, nos va a ayudar a ampliar nuestra percepción sobre el cambio climático, a entender que está ahí y a entender que existen una serie de riesgos a los que se enfrenta la Tierra. La verdad es que yo no creo que haya una conexión directa en este sentido. Lo que sí que creo, y desde mi punto de vista, una de las grandes amenazas, una de las causas directas también del cambio climático es el consumo masivo que tenemos y los desplazamientos masivos, ¿no? Uno de los resultados o de los efectos seguramente será que comprendamos que no podemos vivir nuestras vidas, que podemos vivir con menos aviones y con menos consumo perfectamente. Yo creo que esta es una idea que había estado muy alejada de nuestra conciencia hasta ahora, porque se nos ha educado de alguna manera por parte del sistema económico, en el sentido de que necesitamos el crecimiento, que el crecimiento es una parte integral de nuestro modo de vida, pero nos estamos dando cuenta de que podemos manejarnos y sobrevivir muy bien con menos crecimiento, con menos desplazamientos, con menos viajes. Creo que ahí puede estar la clave de la cuestión. Sí, yo creo que la gente, las personas, realmente han intentado comprender en esta ocasión lo que pasa con esta pandemia. Lo vemos, por ejemplo, en el New York Times, donde yo escribo, donde colaboro. Los que escribimos sobre temas científicos, en la actualidad estamos escribiendo artículos que tienen muchísimos lectores, porque a la gente verdaderamente les interesa, quieren comprender cómo esto ha llegado a suceder, qué es lo que está pasando y cómo podemos salir de esta. Y la única manera de abordar estas cuestiones es
es reconocer que este problema es un problema planetario, es un desafío planetario grande y complejo, que lo ha producido el conjunto del sistema del que hablaba Lars. Y cuando la gente se acostumbra a volar constantemente para, no sé, cruzar el océano para pasar un fin de semana en otra parte, ¿no? Pues van a pasar dos cosas. Una, que esas personas van a producir una enorme cantidad de carbono, dióxido de carbono, y que además todos estos que, por ejemplo, yo vivo en Connecticut, ¿no? Aquí en el noreste de los Estados Unidos, en febrero la gente va a Europa y regresa a Nueva York, a Boston, y precisamente porque en Europa el virus estaba muy presente, pues lo trajeron al noreste de los Estados Unidos a través de esos desplazamientos, ¿no? Así que yo creo que la gente empieza a comprender que lo que hacemos, queremos pensar que no causan impactos, que no tienen riesgos o problemas, pero yo espero al menos que la gente se esté dando cuenta de que lo que hacemos tiene consecuencias y estas experiencias del consumo, incrementarlas cada vez más, ello genera riesgos y costes. No está exento de estas cosas. Creo que necesitamos este tipo de forma de pensar por muchos problemas que tenemos. Y uno de esos problemas que tenemos es el cambio climático. Y otro problema es las pandemias en general. No sé. La verdad es que me gustaría pensar que vamos a generar un modo de pensar global, compartido por todos, y en lugar de volvernos a retirar a este hiperconsumo, a este modo de hiperconsumo que tenemos o que teníamos. Sería, por tanto, dar un paso hacia atrás, dejar de pensar que para seguir avanzando hay que seguir progresando, aumentar el consumo, aumentar la globalización, aumentar la explotación natural, sino dar un paso hacia atrás y volver un poco, entre comillas, a nuestros orígenes, a ese pasado que no está tan lejano, en el que nos vuelve a conectar de alguna manera con la naturaleza y con una vida más simple, podríamos decir. No sé cómo lo ve el señor Meeting, que en su relación con la madera ha visualizado cómo es esas tradiciones y ese contacto con una naturaleza que en pleno siglo XXI parece que es algo arcaico, pero que es la base para el futuro. Yeah. Well, it's fun to observe, really. Pues tiene gracia, realmente. Es curioso. Es fácil hacerse una idea de a dónde quiere la gente regresar en una situación de crisis como la que vivimos. A lo que regresa mucha gente es a los oficios más sencillos de la existencia. En Noruega, por lo menos, una de las cosas que se ha triplicado en ventas es máquinas de coser, las máquinas de coser. Porque a la gente ahora le apetece hacer cosas con las manos, con sus manos, y crear cosas por sí mismos. Y no solamente es para pasar el tiempo, ¿no? Sino que es porque nos proporciona una cierta confianza en nuestra propia destreza y en nuestra capacidad de cuidar de nosotros mismos. Es uno de los mecanismos de supervivencia más antiguos, lo vuelvo a decir, ¿no? Hacer, por ejemplo, prendas o coser prendas. Te puede parecer que es un hobby, una afición, una tarea mínima, pero hay algo mucho más profundo. Si nos fijamos en otro producto, por ejemplo, del que, si no me equivoco, se ha multiplicado por 100. La venta es la levadura, porque la gente ha querido hacer su propio pan en casa, y una de las cosas que se agotaron en las estanterías de los supermercados al principio de la pandemia fue también la harina de trigo.
no solamente porque si hubiera una gran crisis la gente necesitaría alimentos, sino porque la gente quería disfrutar de esos oficios, de esas actividades antiguas. Son destrezas y habilidades muy básicas. Yo no te puedo decir, no te puedo dar cifras sobre cuál es, digamos, la tendencia en el sentido del gusto por cortar madera, ¿no? Que es una de las actividades también más primitivas o más primarias, pero sí que podríamos medir, por ejemplo, las ventas de las patatas de siembra, porque la gente, una vez más, quiere sembrar sus propias patatas. Esto se ha comprobado numéricamente. La gente, es otra vez la vuelta a los viejos oficios, que, como digo, a mucha gente le puede parecer un hobby, una afición, pero tiene un nivel más profundo. Es una comprobación de que mantenemos esas viejas destrezas y habilidades de cara a la supervivencia. No creo que sea una coincidencia este deseo de retornar o de regresar a digamos, los oficios de la cueva o de la caverna. Sí, yo creo que esta pandemia, sin duda, es un experimento psicológico también y en conducta humana. Hemos tenido experiencias de ese tipo también en los Estados Unidos, como a las que aludía Lars. Al mismo tiempo hay una presión increíble, ese deseo de regresar a la normalidad, ¿no? Y me parece a mí que lo normal o la normalidad es el consumo hiperabundante. Así que no sé en Europa, pero a un científico con el que hablé hace poco, que vive en San Francisco, está trabajando en tratamientos del COVID-19. Están haciendo pruebas con distintas moléculas para encontrar algo realmente eficaz contra el virus. Pero sus colaboradores están en Nueva York. Así que llevaban 6 meses trabajando, hablando como estamos hablando ahora nosotros por Zoom y trabajando cada uno por su cuenta. Y llegó un momento en el que decidieron que necesitaban realmente verse en persona. Y se metieron en el avión desde San Francisco a Nueva York con muchas ganas y trabajaron estrechamente con sus colegas. Luego regresaron a casa en avión. No tenían planes de volver a volar, pero me dijo este colega, este científico, lo raro es que cuando el avión, lo curioso es que cuando aterrizaba el avión de San Francisco en Nueva York, estaban abriendo las puertas de embarque para las personas que tenían que hacer conexiones o tránsitos, ¿no? Y en una de ellas les dijeron, quienes en este vuelo tengan que regresar a San Francisco, tenéis que bajaros del avión un rato para que se limpie, para que se higienice. Bueno, pues había gente que lo que hace es volar en círculos. Es decir, lo que quieren es volar. Se descubrió que les encanta subirse a un avión y van y vuelven al mismo sitio. En el mismo trayecto, sí, creedme. Y yo he leído sobre este fenómeno, pero sí, es esta idea de volar a ningún destino. No sé, supongo que estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay a lo mejor hay una gente que busca una forma más básica de producir lo que necesitamos y olvidarte de otras que quizás no necesitas tanto. Pero ya te digo que en el siglo XXI ese modelo de consumo capitalista tiene un control muy fuerte sobre las mentes de las personas. Hay muchísimas personas que quieren regresar a ese modelo de hiperconsumo, incluyendo esta idea de meterse en un avión y dar una vueltita y volver a casa sin llegar a ningún lado. Sí, yo creo que cuando esto acabe, nos daremos cuenta de lo que hemos echado de menos y entre esas cosas pues estarán las vacaciones, ¿no? Y la bebida y ir al restaurante, ¿no? Eso es verdad. Pero claro, una de las cosas que se ha criticado mucho aquí es que la gente dice, bueno, esta pandemia va a hacer mucho daño a las ventas navideñas, como si eso fuera un elemento nuclear de nuestra cultura, una enorme pérdida que no podemos prescindir de las compras de Navidad.
Así que estoy de acuerdo contigo, Carl. Yo creo que hay algo muy fuerte que no es fácil de domeñar rápidamente cuando esto pase. Sí, quizás hay un desafío ahí en el sentido de encontrar fórmulas de aplicar las lecciones que estamos aprendiendo ahora y no borrarlas de golpe una vez que nos sintamos mejor. Sí que es verdad que ahora mismo estamos metidos en la vorágine de la COVID-19, por lo tanto, el impacto no se puede evaluar y las reacciones que tengan las personas van a ir variando según vaya evolucionando la pandemia. Algunas se asentarán, otras se pasarán y habrá gente que cuando vuelva a esa normalidad que desea a lo mejor se da cuenta de que no le llena tanto como pensaba y retrocede, ¿no? A lo mejor es muy pronto para valorar realmente cuál será el impacto real que tiene la COVID-19 en la sociedad, si se producen cambios o no. Me imagino que habrá que darle un poco de tiempo. Well, Yo creo, sé que en España y en Europa en general ahora pues os enfrentáis en España, por ejemplo, hay un incremento enorme de número de casos. Así que quizás sí, sea un poquito precoz hablar de cómo va a acabar esta historia con demasiada certidumbre. Desgraciadamente, yo diría que estamos en medio, como decías tú, ¿no? En plena pandemia. Pero bueno, a veces la gente me pregunta cómo va a ser el futuro, ¿no? Y yo pienso que este invierno va a ser un gran desafío, va a ser problemático. En lugares como el que yo vivo va a hacer mucho frío y la gente pues no va a salir a la calle y tampoco van a abrir las ventanas, va a haber bastante transmisión, la vacuna no va a estar disponible aún, va a haber tratamientos que van a ser bastante buenos seguramente. Y mucha gente, desgraciadamente mucha gente morirá. Así que va a ser difícil, no solamente a nivel físico, sino desde el punto de vista psicológico pagaremos un alto precio y tenemos que encontrar la fortaleza para enfrentarnos a ello y encontrar algo más positivo que decir. En primavera, o con respecto a la primavera, tengo, aunque con cautelas, un cierto optimismo. Quizás llegue la vacuna, que seguramente nos dé una protección solo del 50%, que es muchísimo mejor que cero protección, ¿no? Así que bajará espectacularmente seguramente la tasa de infección o de contagio. La gente tendrá que darse cuenta, en todo caso, de que nadie somos invencibles, seguiremos usando mascarillas, distancia social, seguramente podamos hacer más cosas de la normalidad, ¿no? Creo que habrá mayor conexión social de la que tenemos en la actualidad. Y luego, pues quizás en otoño ya lleguen vacunas más o mejores, quizás podamos ser capaces de empezar a recuperarnos, pero yo espero que a medida que nos vayamos recuperando y seamos capaces de volver a hacer cosas, como parte de esa recuperación, tengamos también la reflexión de cómo sucedió esta pandemia y qué conexión tiene con otros grandes desafíos como el cambio climático y sobre qué cosas podemos ponernos de acuerdo para hacerlas a escala global. Desde octubre a 2020 a octubre del año que viene tiene que haber, va a ser uno de los periodos más importantes de la historia moderna, lo que vamos a vivir. Ya para ir también acabando, porque se nos va cumpliendo este tiempo, para hablar de estas conexiones del virus con el cambio climático, con las relaciones que tenemos con la naturaleza. No sé, lo hablábamos antes, lo mencionábamos más o menos,
las explicaciones científicas y las explicaciones de las teorías de la conspiración. No sé si al señor Zimmer le da cierto vértigo que existan estas teorías de la conspiración, las dudas científicas también como existen sobre el cambio climático. ¿A qué se puede deber que sigamos ahondando en determinados colectivos, en no encontrarle una explicación científica o buscarle una explicación alternativa a situaciones como la de la COVID o como el cambio climático? No sé si hay un fallo en pedagogía científica, un desprestigio en una legitimidad institucional, o cuál puede ser esa razón que nos lleva a alejarnos de la ciencia y buscar otro tipo de explicaciones. I started as a science writer writing Yo about empecé como escritor de temas científicos en los 90, eh, temas de la evolución, que era un tema que generaba bastante hostilidad con respecto a la ciencia establecida. Somos el producto de la evolución, hay otras cosas en torno a nosotros. Bueno, pues en los Estados Unidos hay un movimiento creacionista muy robusto. Esto fue antes de los 90, finales de los 90. Así que yo creo que tengo un poquito de experiencia temprana ya en estas cuestiones relativas a este tema que nos planteas. No, yo no creo que la gente... O sea, si tú preguntas a un creacionista, te va a decir que si creen en la ciencia, te dirá que no. Y que ellos piensan que entienden lo que para ellos es la verdadera ciencia. Si hablas con alguien que tenga una teoría de la conspiración, que el virus se generó en un laboratorio, no te va a decir no creo en la ciencia, sino te dirá no, la ciencia dice esto. Tienes razón, eso no es lo que dice la ciencia, pero es una cuestión distinta. Ahora, hay cosas que la ciencia nos ofrece que también son intuitivas. La idea de que podemos ser el producto de la evolución, quizás para algunas personas es difícil de aceptar, porque creemos que somos criaturas complicadas, ¿no? Y en el tema de los virus, bueno, ¿cómo puede ser que un virus que no conocíamos de repente se propague por todo el mundo? Alguien tiene que haber hecho algo, ¿no? Es una forma muy creacionista también de explicar el problema. Así que sí, siempre hay esas teorías. Los científicos militares en China hicieron esto y esto otro y esta otra cosa en tal o cual laboratorio. Es curioso porque si hablas con los virólogos, te dicen, si es que nosotros casi no entendemos a los virus. Yo no te sabría explicar tampoco todo el proceso. Los virus son tan sofisticados y evolucionan y se adaptan con tanta rapidez que los propios virólogos a veces no son capaces de mantener el ritmo de aprendizaje, ¿no? No sé, supongo que... Yo no sé a largo plazo cuál va a ser la evolución de todo esto. Si encontráramos fórmulas para que la gente comprendiera el funcionamiento de la ciencia, cómo llegamos a conocer cosas y quizás desde cuando los niños son pequeños, desde la edad de 5 años, ¿no? Podríamos convertir el mundo en un lugar mejor. Para decir que hay una conspiración en un laboratorio, ¿no? Que generó el coronavirus. Eso es una pérdida de tiempo, porque hay científicos que llevan mucho tiempo trabajando para desmitificar estas cuestiones, para derrocar estos mitos, ¿no? Ese negacionismo del cambio climático también es una pérdida de tiempo enorme y de energías. Eso es lo importante, ¿no? Que hay gente que monten campañas para distraernos del mundo real y que nos impidan combatir el cambio climático, porque cuanto menos tiempo invirtamos, digamos, en normativas que regulen las emisiones de carbono, pues habrá más gente que siga ganando dinero y tardaremos más en atajar el problema. En fin, yo no quiero sonar como un adivino, es esa evidencia de lo que estoy diciendo, de todo lo que estoy diciendo. Esta negación de la evidencia científica, digo que es una pérdida de tiempo y que en este momento la gente se está muriendo. Se está muriendo
porque les han convencido de que la distancia interpersonal, de que las mascarillas es parte de esa conspiración. Es lamentable. Es una paradoja realmente, porque es un poco la maquinaria de la ficción la que tenemos aquí funcionando y operando. Una de las motivaciones fundamentales es encontrar una explicación al funcionamiento del mundo. Sí, contar una historia mejor, ¿no? Más bonita. Claro, claro. Todos esos elementos que integran, por ejemplo, el género de la novela policíaca. Esto puede parecer ficción, pero no lo es la realidad. No es una novela. No sé si un novelista se habría atrevido a fabular una historia como la que estamos viviendo ahora y una pandemia de estas características. Sería cuestión de reflexionar. Al principio a lo mejor pensaríamos que sí, que esto se podría haber fabulado, pero es tan grande y tiene un amplio espectro en cuanto a efectos y a causas que posiblemente un novelista no habría llegado a este nivel de fabulación. Now you often say that, sí, esto lo hemos comentado varias veces, que la realidad es más grande siempre que la ficción, ¿no? Imagina, si te fijas en cualquiera de los grandes eventos de la historia, son increíbles, ¿no? La realidad supera siempre a la ficción, como decimos, ¿no? Y no hubiéramos imaginado que sucedieran tales cosas. En mi última novela, que salió este otoño, que se publicó en otoño, escribí un capítulo largo sobre la gripe española de 1919. Y claro, apareció el coronavirus y tuve que cambiar un poco la historia porque parece que yo quería establecer esa conexión. Lo reescribí y encontré elementos más sorprendentes en la gripe española de hace un siglo, sencillamente por el hecho de que el lector ya sería un lector con experiencia pandémica. Así que tuve que prescindir de los primeros elementos de sorpresa que yo había previsto en la historia y me tocó hurgar de manera más profunda en otros aspectos, como por ejemplo el impacto de mortalidad en la sociedad de aquella época, porque parecía un manual para prevenir el COVID-19, y sin embargo yo estaba hablando de algo que sucedió hace un siglo. Me tocó reescribirlo, ya te digo. Es que lo que pasó en la gripe española también deberíamos como otra serie de pandemias, pero en esa en concreto que estábamos hablando, deberíamos como sociedad también releerla y todo lo que se escribió y se ha ido escribiendo, porque muchas de las pautas que ahora se están viendo con esta pandemia, también de precaución y de medidas sociales e individuales, se tuvieron que poner en su momento para frenar el virus. Así que tampoco en ese aspecto es novedoso, pero no 100% novedoso. Hemos vivido pandemias y las reacciones para evitar los contagios, en algunos casos, han tenido que ser similares. Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Carl Zimmer y Lars Meeting, por esta conversación tan inspiradora, tan interesante, en la que hemos abordado la COVID-19, el cambio climático y el medio ambiente. Un placer tenerles con nosotros en esta jornada inaugural del Foro de la Cultura 2020. Thank you. thank you. Gracias. Como decimos, es la jornada inaugural. El certamen continúa a partir de mañana y hasta el día 15. Continuaremos con otra serie de diálogos online. Mañana será el turno de la ecofeminista india Vandan Siva y del autor americano Carl Safina, que conversarán moderados por Gustavo Duch sobre el desarrollo y la soberanía alimentaria. Así que muchas gracias y buenas tardes. Thank you very much. Great. Okay, thanks a lot. Gracias, estupendo, muchas gracias.